Buenas noches a todos, aquí Rodrigo Altamirano y hoy revelamos la asombrosa realidad de nuestra infraestructura mundialista. Hablamos de grandes expectativas y de la enorme diferencia que a veces existe entre lo que un país proyecta y lo que de verdad sucede cuando el momento llega. Es una historia con dos caras, dos terminales y dos realidades opuestas que coexisten en el mismo México durante esta fiesta mundialista. Juntas nos revelan un panorama mucho más complejo y honesto que si las analizáramos por separado. Cuando México comenzó a prepararse para el Mundial 2026, todo el sector del transporte apostó en grande. No solo se sumaron aerolíneas y aeropuertos, sino también las centrales de autobuses, transportistas terrestres y los miles de comerciantes de las terminales. Incluso los taquilleros redujeron voluntariamente sus vacaciones para estar completamente disponibles durante estas semanas cruciales. Toda esa inmensa cadena humana que moviliza a millones de mexicanos y turistas extranjeros se preparó para un reto histórico. Se alistaron para lo que todos los pronósticos anunciaban como una avalancha de viajeros sin precedentes en la historia. Sin embargo, al llegar junio, la realidad resultó bastante más matizada y compleja. Y en ciertos casos resultó mucho más sorprendente de lo que las proyecciones más optimistas habían calculado. El viaje de nuestras terminales en este Mundial 2026 no se resume en algo simple. No es de éxito o fracaso, sino de dos velocidades distintas que marchan juntas en nuestra gran nación. Por los cielos, en la ciudad de sede, registramos cifras verdaderamente históricas, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Movilizó 14.5 millones de viajeros en el primer cuatrimestre, subiendo 1.3% y concentrando el 23% nacional. Y el Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía movilizó 2.3 millones de viajeros, creciendo un notable 4.4%. Pese a las caídas del sector, Monterrey lideró con gran fuerza las sedes mundialistas, registrando 4.8 millones de pasajeros y un sólido incremento del 3.7%, pero en tierra, las grandes terminales de autobuses, que miden de forma directa el pulso del viajero mexicano, revelan hoy una realidad sumamente distinta. Durante esta semana, si contar esta faceta con total honestidad es tan valioso como aplaudir los récords de la aviación. Para dimensionar este gran contraste, debemos analizar primero los aeropuertos, donde el impacto del Mundial se nota de forma inmediata en un periodo marcado por el freno generalizado del tráfico aéreo nacional. Aún así, terminales clave como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey lograron despegar con fuerza y superar las expectativas. Este dato merece un análisis profundo en medio de una caída general del tráfico aéreo en todo el país. Las urbes sedes del torneo siguieron creciendo. Esto no pasa por casualidad, es porque existe un imán poderoso, atrayendo miles de personas hacia ellas con una potencia que ninguna otra región de México posee ahora. Ese gran imán es la Copa del Mundo. Entre enero y abril, el Sistema Nacional movilizó 63.2 millones de pasajeros, lo que significa una ligera baja del 0.6% frente a 2025 según la aviación civil. Esta contracción general resalta todavía más el notable despegue de las tres ciudades que albergan el torneo. Ellas no están subiendo por una corriente favorable, lo hacen remando contra corriente, demostrando todo su potencial. Avanzan con paso firme, mientras el resto de la red aérea del país apenas se mantiene o da pasos atrás. El aeropuerto de Puerto Vallarta, que ocupa el séptimo puesto por volumen en todo México, registró la caída más fuerte del lapso, con 2.4 millones de pasajeros, un 11% menos. Hablamos de un paraíso turístico emblemático que perdió 11% de usuarios en este periodo, mientras que Guadalajara, a solo unas horas de viaje, creció con fuerza. Esa es la increíble redistribución que el Mundial provoca en tiempo real, desviando el turismo tradicional directo hacia las grandes metrópolis mundialistas. Carlos Reyes, de 47 años, dirige las operaciones de una aerolínea que conecta las ciudades, sede con el resto del país. Llevaba 6 meses alistando sus operaciones para este gran torneo y esta semana compartió su entusiasmo con un periodista especializado del sector, notoriamente satisfecho, confirmando que los vuelos a Guadalajara y Monterrey registran niveles de ocupación nunca antes vistos. Hay rutas que despegan con 98 o 99% de ocupación los días de juego.
Esto resulta inaudito para junio, que suele ser temporada media. Lo que presenciamos hoy no tiene ningún precedente histórico. El reporte de Carlos Reyes sobre el cupo total en días de partido es el reflejo más claro del éxito que las estadísticas de las terminales aéreas ya demuestran. La Copa del Mundo llena aviones hacia nuestras ciudades insignia con una fuerza jamás vista en esta época del año. El Aeropuerto Internacional de Mérida también rompió récords, movilizando a más de 1.300.000 personas. Esto representa un repunte del 9.7% en el año, la mayor subida registrada por la aviación civil. Lo de Mérida sorprende: 0 partidos, 0 estadios, y aún así revienta récords. Sin juegos asignados ni estadio mundialista, y aún así su aeropuerto lidera la conectividad nacional. El despegue es total. La fiebre del mundial está uniendo al país entero mucho más allá de las canchas. La conectividad aérea llega a rincones insospechados. El turista viene al fútbol, pero decide quedarse a explorar México. Quieren explorar cada rincón de nuestra tierra gracias a la red de nuevas rutas disponibles. Con las rutas activadas desde junio, el flujo de viajeros se esparce con más fuerza de la que cualquiera previó. Pero no todo ser y suma los cielos. La verdadera radiografía del movimiento nacional no se cuenta solo desde un avión. Existe otra vía, un termómetro honesto para entender el pulso real de nuestra gente. No sale en las portadas extranjeras, no presume de salas exclusivas ni de pasarelas de gran lujo. Tampoco tiene vuelos directos desde Frankfurt. Pero aquí, en la tierra, donde millones viajan por carretera, esto es real. Aunque volar es costoso, nuestra red terrestre demuestra que México es un gigante en movimiento constante. Por eso, nuestras terminales reflejan la verdadera e imparable movilidad de todo el pueblo mexicano. En Ciudad de México y Monterrey, las terminales terrestres operan con total tranquilidad esta semana. Y es una realidad que debemos analizar con la misma seriedad que los récords aéreos. La colosal derrama turística del histórico Mundial de 2026 todavía no satura nuestras grandes centrales camioneras. Son el termómetro de la movilidad nacional, aunque la capital y Monterrey ya están listas para la acción. Ambas potencias mundialistas se prepararon con todo para recibir un tsunami de viajeros, pero sus terminales lucen tranquilas. Pasillos despejados, filas moderadas, todo en orden. Es un junio de lo más común en la gran terminal del norte de la capital mexicana. Las taquillas operan sin prisa. Los compradores son casi todos viajeros nacionales. Gente nuestra que va de ciudad en ciudad. Los extranjeros casi no se ven y los taquilleros opinan lo mismo. El ambiente se siente como cualquier otro mes pese a la gran justa mundialista. Ángeles lo sabe de primera mano. Ella atiende un puesto de comida en la Tapo, esa colosal central del oriente del país, una de las 20 más grandes del planeta. Su imponente cúpula de 60 metros de diámetro es gigante, supera en tamaño a la mismísima Basílica de San Pedro en Roma. Meses atrás, la expectativa era inmensa, todos esperaban un milagro económico. Pidieron mucha más mercancía, preparándose para una marea humana que arrasaría con todo. Pero al iniciar el torneo internacional, la realidad golpeó de golpe. No era lo que esperaban. Las salas de espera de la Tapo, que en temporadas altas como Semana Santa revientan, hoy lucen tranquilas. La actividad hoy es ordinaria, un junio común y corriente, según describe ella. La gran diferencia entre este junio con Mundial y otros años no existe, nada de lo proyectado. Juan, que trabaja vendiendo comida en la Terminal del Norte, comparte este mismo sentimiento agridulce. Nos cuenta que cancelaron descansos para tener a todo el personal listo ante el flujo esperado de turistas. Eso implicó recortar y posponer las vacaciones de los trabajadores bajo la promesa de un lleno total. Pensaban que las centrales colapsarían de gente, pero la realidad es que el pasaje actual es de lo más normal. Habrían podido operar sin contratar personal adicional. Juan representa el sentir de miles de transportistas, choferes y comerciantes que se alistaron para un desborde que, hasta ahora, simplemente no ha llegado. No es un fracaso, todo funciona, los camiones siguen saliendo de las terminales. La gente viaja, pero la marea humana que iba a desbordar las taquillas nunca apareció. Todo ese inventario extra y las vacaciones canceladas fueron en vano. Aquí no hubo el despegue de los aeropuertos. La pregunta ante este enorme contraste es directa: ¿por qué ocurrió esto? No hay una sola respuesta sencilla.
La primera clave está en analizar el perfil de los turistas que llegan por el Mundial. Quienes viajan desde Brasil, Alemania, Marruecos o Argentina no van a cruzar el país en un camión de pasajeros. Llegan volando. Es obvio, pero esta realidad tiene un gran impacto nacional. Hay datos claros de qué terminales sienten la fiebre mundialista y cuáles no. Los aeropuertos capturan al turista extranjero, mientras que las terminales de autobuses mueven principalmente al viajero nacional, al mexicano que viaja. Se desplazan entre ciudades usando el medio de transporte más accesible económicamente para casi toda la población mexicana. Pero el mexicano que viaja por el país para el mundial no siempre elige el autobús. Muchos vuelan, si el bolsillo lo permite, aprovechando las nuevas rutas y la gran competencia aérea del país. Esto ha creado tarifas que a veces resultan más baratas que en años anteriores. Otros se quedan en su ciudad sede o disfrutan del mundial en pantallas gigantes con su gente, y aquí viene el segundo nivel del análisis. Un nivel más profundo sobre cómo el mundial está transformando el turismo en este México colosal. Hablamos de un turismo de destino, no de tránsito, donde los extranjeros llegan directo a una sede. Ahí se hospedan, comen, gastan y disfrutan sin necesidad de estar de paso por otros lados. No saturan las estaciones de autobuses para cambiar de sede, prefieren la rapidez de los vuelos. Vuelan directo desde el extranjero a las ciudades que tienen partidos en Allende. Por eso la movilidad terrestre entre sedes es menor de lo que estimaban las proyecciones. Pero el impacto en la aviación, la hotelería y la gastronomía local es brutal. Rodrigo Soto, analista de 51 años del Centro Mario Molina en Ciudad de México, lo tiene muy claro. Lleva 15 años estudiando el transporte nacional y su visión de este mundial es fascinante. Él analiza la diferencia entre aeropuertos y autobuses con datos firmes, lejos de las simples anécdotas. Lo que vemos hoy confirma lo que los modelos de movilidad para estos grandes torneos ya predecían. El turismo internacional que atrae una Copa del Mundo tiene un comportamiento muy específico. Llegan en avión y se quedan en la sede, no toman autobús para moverse. Y eso no es un fallo del transporte terrestre. Es simplemente la conducta natural de un turista extranjero, algo que tal vez no se calculó bien. Este análisis de Rodrigo Soto sobre las expectativas es clave porque explica el panorama sin buscar culpables. Explica con total claridad la realidad actual. Entendemos por qué las centrales de autobuses no están tan saturadas como las terminales aéreas. No es una mala preparación del país, al contrario, la movilidad mundialista fluye por otras vías. Se mueve por canales distintos a los previstos, y mientras avanza la emocionante fase de grupos, los transportistas y comerciantes de México confían en que el flujo de aficionados aumente en las próximas semanas. Esperan que viajen más por el territorio nacional, una fe justificada por un fenómeno que va en aumento. Esto podría cambiar por completo la ecuación de las terminales terrestres. Hablamos del extranjero que llegó a México y ahora busca explorar. Ese visitante que quiere conocer más de nuestra enorme riqueza cultural más allá de la sede. Para ir de Ciudad de México a Puebla o de Guadalajara a Vallarta puede perfectamente elegir el autobús. Nuestra red de autobuses es de primer nivel, con unidades de lujo y conexiones de punta entre grandes ciudades. Es una de las más avanzadas de toda América Latina, ofreciendo una experiencia que sorprende gratamente a europeos y latinoamericanos. Un servicio sumamente cómodo y accesible frente a lo que tienen en sus propios países. En la terminal de la Tapo vimos a uno de los pocos turistas extranjeros de esta semana. Un colombiano orgulloso de su selección que viajó a México para el emocionante encuentro contra Uzbekistán. Ahora se alistaba para viajar a Tehuacán, en Puebla. Ese aficionado con su camiseta y mochila al hombro, viajando en autobús desde la Tapo hacia el interior de nuestro gran país, representa el gran potencial de este flujo. Si más visitantes descubrieran que viajar en autobús por México es una opción comodísima, económica y segura para conocer más allá de las sedes, pero que este viajero sea una excepción, una rareza en los pasillos de la Tapo en vez de uno entre miles, demuestra la oportunidad que el transporte terrestre mexicano tiene por delante en lo que resta de esta gran fiesta futbolera. Y el tercer punto es el más difícil de aceptar pero necesario de analizar sobre el sector. Las estimaciones de turismo y transporte previas al Mundial en México fueron excesivamente optimistas sobre el impacto en la movilidad terrestre, aunque ese entusiasmo era muy comprensible.
Este es el primer mundial en casa desde 1986, una fiesta compartida con dos grandes socios norteamericanos, como Estados Unidos y Canadá. Era en el papel la mayor oportunidad histórica para el turismo que México ha visto en décadas, pero el optimismo debe sostenerse con la dura realidad. Para reprogramar vacaciones y duplicar inventarios, dependemos de un comportamiento del visitante que los datos del torneo van aclarando, ajustando todo en vivo, y aunque esta corrección duele a corto plazo para algunos, especialmente para comerciantes de terminales y empleados que esperaban un bono extra, la realidad nos enseña un gran camino. Esto es oro molido para el futuro. México seguirá siendo el epicentro de los espectáculos más grandes del planeta. Desde Panamericanos hasta finales de CONCACAF y megaconciertos, el mundo entero sigue eligiendo a nuestra gran nación como destino. Y cada megaevento exigirá proyecciones milimétricas sobre el flujo de millones de personas. El contraste actual es evidente entre aeropuertos y terminales de autobuses en este Mundial 2026 está educando a nuestro sector de transporte. Nos enseña algo que ningún manual de eventos masivos podría explicar. El turismo internacional de élite vuela directo y se queda, mientras que el turismo nacional también empieza a despegar y el autobús, rey absoluto de nuestra movilidad popular, necesita conectar con urgencia con el visitante internacional. El extranjero aún no nos ve como opción para explorar México. Lograr esa conexión transformará por completo nuestro transporte terrestre. En los próximos megaeventos demostraremos la fuerza de nuestra infraestructura terrestre. Los datos de este mundial muestran que es posible y urgente. Patricia Álvarez tiene 43 años, dirige el desarrollo de mercado en una gran línea de autobuses que conecta las tres ciudades sede del mundial y decenas de destinos clave. Su análisis sobre el movimiento en las terminales mezcla honestidad con visión de futuro. Ya está diseñando cómo capitalizar al máximo la próxima gran cita global. Este mundial, asegura, nos está abriendo los ojos. Nos enseña que el turista extranjero no nos busca por inercia, ignoran que pueden viajar de Ciudad de México a Puebla en 2 horas en unidades cómodas con internet y café por solo $10. Esa difusión es enteramente nuestra responsabilidad. No les hemos contado esa gran historia. El mundial es una oportunidad de oro que debemos exprimir al máximo. Nos faltó hablarles en su idioma en inglés, portugués o francés. Pero eso va a cambiar de inmediato. La valiente autocrítica de Patricia es la mentalidad ganadora que impulsa a nuestro país. Cuando la realidad supera el plan, no buscamos culpables externos, sino soluciones audaces. No esperamos cruzados de brazos al próximo evento mundialista. Identificamos qué faltó y cómo ser los mejores del mundo. Con inversiones clave en comunicación y servicio al cliente, arrasaremos en la próxima gran cita, porque volveremos a ser sede. El Mundial no es el fin de nuestra historia como anfitriones globales, es apenas el glorioso despegue de México en el mapa mundial. Nos consolidamos como la potencia definitiva capaz de organizar y gozar eventos de esta colosal magnitud. Y para la próxima gran cita, nuestras terminales de autobuses hablarán al mundo entero en múltiples idiomas, ofreciendo paquetes especiales de primer nivel y total conectividad digital para el turista extranjero. Un fanático brasileño en Guadalajara sabrá en su celular que puede viajar a Puerto Vallarta en 4 horas por una fracción del costo. Justo ahora, mientras nuestros modernos aeropuertos nacionales operan con cifras récord históricas, y las terminales de autobuses mantienen su gran ritmo habitual listos para el estallido de pasajeros. La vibrante historia de nuestra movilidad en el Mundial 2026 se sigue escribiendo con orgullo, con realidades contrastantes que nos demuestran con creces que organizar una Copa del Mundo de este calibre exige un continuo aprendizaje diario. Ninguna proyección puede prever cada detalle. Lo verdaderamente grandioso es que México está asimilando todo en tiempo real. Con los valiosos datos que el torneo genera semana a semana, nuestra patria consolida un conocimiento único sobre movilidad global, una sabiduría logística sobre el flujo de extranjeros que jamás habíamos tenido con tal nitidez. Esta información recopilada en aeropuertos modernos y en las terminales del país representa uno de los legados de infraestructura más prácticos y duraderos que este histórico certamen futbolístico nos heredará. El verdadero legado no solo brilla en los marcadores o estadios llenos,
también se graba en los flujos de movilidad nacional, en conductas del visitante que analizaremos durante años para ejecutar las mejores estrategias de inversión en nuestra infraestructura. Decisiones que tomarán los líderes del sector basándose en lo que este Mundial 2026 nos enseña sobre movilidad mundial. Al pisar suelo patrio, este es el México que aprende, se ajusta y trabaja sin descanso para superar cualquier límite. Una nación imparable que hoy se revela ante el mundo entero como una auténtica y triunfante potencia global, con la Copa del Mundo en marcha y cada rincón de este gigante azteca contando su propia historia, reportó Rodrigo Altamirano. Seguiremos informando.